Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con el curso eh, al que ustedes se inscribieron, que es este, Tiempos modernos de Paul Johnson, perspectivas desde la teoría mimética. Este curso está en el marco del proyecto PAPIME, que aquí se menciona, que aquí se puede leer, y tiene una duración de tres sesiones. El curso hace una explicación bueno, es un curso complejo porque tiene dos cosas. Por un lado, la explicación de la teoría mimética, pero que se va dando conforme vamos atendiendo conforme vamos revisando algunos de los capítulos de Paul Johnson, de su obra magistral, que es Tiempos Modernos, su historia del siglo XX, quizás la historia del siglo XX más importante y más inspiradora que se ha escrito desde una perspectiva no marxista, ¿no? Como sabemos, hay muchas historias marxistas del siglo XX. Esta es la versión contraria, ¿no? Esta es la versión, digámoslo así, que no cree que la historia funcione con grandes estructuras y grandes leyes de la historia, y que todo funcione todo se puede explicar a partir de modos de producción y estas cosas, sino es más bien una historia que se concentra en personajes, en casualidades, que toma en cuenta que hay azar en la vida humana, y que hay personajes que tienen responsabilidades específicas y virtudes y aciertos y errores específicos más allá de las grandes leyes de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una historia mucho más cercana al análisis coyuntural, por así decirlo, que al análisis de grandes teorías, ¿no? No se trata de los grandes relatos de los que habla, por ejemplo, Quentin Skinner, ¿no? Y que tanto criticaba, ¿no? Bueno, vamos a revisar poco a poco algunos de los capítulos. El proyecto, bueno, pues tiene una buena cantidad de talento, ¿no? Tiene algunos becarios, tiene algunos profesores que han estado trabajando en esto, pero sobre todo estudiantes. Y bueno, ya iré mencionando en algunos casos quiénes han cooperado y quiénes han ayudado a qué capítulos. Y también, pues claro, mencionaremos cuáles son los que todavía no están del todo concluidos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es un libro muy grande, ¿no? El libro de Paul Johnson tiene 1000 páginas aproximadamente. En español hay varias ediciones, pero muy claramente hay una edición eh, que es muy defectuosa al inicio, la versión original, porque omitieron poner las notas al pie. Una edición barata tal vez, ahí querían rápido sacar el libro. Y después la misma editorial Vergara vuelve a sacar, una editorial en Buenos Aires, vuelve a sacar otra versión, ahora sí muy bien hecha, con pasta dura y con todas las notas al pie. Esa edición es del año 2000 y nos referiremos sobre todo a esa versión, ¿no? Porque en realidad no cambió la traducción, pero tiene notas que son muy importantes para entender a qué se está refiriendo o con base en qué fuentes está haciendo su narración Paul Johnson. Bueno, vamos a ver la introducción. En este caso, pues que también, claro, está en construcción, y bueno, no en construcción, ya está casi terminada, pero recibo sus sugerencias también si quieren ustedes sugerir algunas cosas y hacer algunas modificaciones conforme vayamos viendo esto.
Bueno, aquí viene, dice el texto, después de 2 décadas de lectura y relectura de Tiempos Modernos de Paul Johnson, por sugerencia de Lourdes Quintanilla, y como parte de mis cursos de Historia Universal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y después de más de 2 décadas y media de lecturas de teoría mimética, se fueron haciendo cada vez más evidentes una serie de paralelismos. Ese es el punto de partida. Sin embargo, más evidente es el abismo que separa a Paul Johnson de René Girard, ¿no? Ahí es lo primero que se va a decir, ¿no? Pues no tiene nada que ver uno con otro. Entonces hay que decirlo nosotros por anticipado. El primero, historiador y biógrafo. El segundo, crítico literario, antropólogo, teólogo y filósofo. El irlandés, admirado por historiadores, biógrafos y un amplio público que gusta de la historia de carne y hueso, de la historia hecha por hombres y no por estructuras. El francés, creador de una teoría que, con el tiempo, ha sido completamente complementada por una enorme escuela de autores de las más diversas disciplinas. Es decir, Paul Johnson tiene una cantidad enorme de admiradores, pero todos en la disciplina de la historia, como lo son Michael Burleigh, como Timothy Snyder, como Neil Ferguson. Digo, hay algunos de los más importantes historiadores británicos, pues reconocen una y otra vez todo lo que deben a Paul Johnson, ¿no? En Paul Johnson apenas se trazan conceptos generales. Fíjense, hay poca teoría, ¿eh? Hay pocos conceptos generales. Y tampoco es fácil derivar de dónde provienen esos conceptos. Podríamos decir que sus conceptos existen solo en tanto son actuados por personajes y situaciones concretas. Son conceptos en acción. Eso es bien importante, ¿no? Vamos a teorizar sobre algo, sobre lo que él mismo no teorizó mucho, aunque utiliza constantemente algunos conceptos. Ahora, no se crean que es fácil preguntarle a Paul Johnson, ¿y de dónde sacó usted las cosas? Más adelante hay un intento de entrevista, ¿no? que hace un norteamericano, y bueno, en verdad no se dejaba nunca entrevistar, ¿no? Verdaderamente es también un personaje, pues muy, ¿cómo decirlo? Muy celoso de esas cosas, ¿no? Muy celoso de no explicar de más de lo que ya explicó, ¿no? Como que hace sus libros y después pues no van ustedes a encontrar fácilmente en YouTube, muy reservado, nunca van a encontrar en YouTube entrevistas de Paul Johnson y es un personaje, pues sus libros hablaban, ¿no? Él no le gustaba hablar mucho, no le gusta hablar mucho. Bueno, el primer concepto es ingeniería social, aparentemente derivado, ¿no? Digamos, derivado de Karl Popper, pero mencionado más bien a partir de las obras y los dichos de los más siniestros líderes del siglo XX. Entonces es el primer concepto, ¿no? La ingeniería social es un cambio brusco a gran escala. Por ejemplo, en poco tiempo homogenizar a una población diversa o bien modificar un sistema económico. La ingeniería social contrasta con los cambios graduales, con el reformismo, y su contrario es el tradicionalismo, ¿no? O sea, o el conservadurismo, que sería mantener las cosas como están, porque lo otro se prevé puede provocar un gran daño, ¿no? Precisamente porque la ingeniería social busca cambios radicales, genera momentos liminales, ¿no? Y aquí viene una nota larga de qué es la liminalidad. No me voy a detener en esta nota, pero la liminalidad significa cambio. La palabra liminal viene de la palabra límite. Es un término en latín. Y entonces significa cambio. Lo liminal es lo que está cambiando, es lo que no se mantiene estable, sino lo que va a cambiar, lo que se va a modificar y por lo tanto implica un peligro. El cambio implica un peligro porque no es algo que esté ritualizado, no es algo que funcione de manera cíclica, sino es algo que cambia en alguna dirección, pero muchas veces esa dirección es desconocida o aunque se pretenda que sea conocida, muchas veces esa dirección es diferente a lo pretendido al inicio. Y la liminalidad, este es un concepto propiamente de teoría mimética, ¿no? Aquí se cita a Pierpaolo Antonello, que es uno de los autores, alumnos de Girard, de la Universidad
no me acuerdo si es en Oxford, en Cambridge, ya no recuerdo. Pero también otro autor, ese sí de Cambridge, que es Harald Vidra, un autor danés, pues ha escrito mucho sobre el concepto de liminalidad. También un autor, pues, alumno de Girard, propio de la teoría mimética. Y la liminalidad, al estar caracterizada por el cambio repentino en las estructuras que mantienen el orden tradicional, genera un espacio de incertidumbre apto para la violencia no ritualizada. La violencia ritualizada, pues es violenta, pero al menos tiene la ventaja de que implica ciclos y de que implica orden. La violencia ritualizada no sale de las manos en principio, de los sacerdotes o de quien haga las funciones sacerdotales, pueden ser políticos, pueden ser líderes sociales, ¿no? Pero en principio implica un orden, previsión. No es que todo el mundo sepa hacia dónde va, pero quien está llevando a cabo el ritual sí sabe hacia dónde va, cuál es el camino a recorrer. Al respecto, Girard explica las diferencias entre los sacrificios rituales y espontáneos. Los primeros suceden cuando hay una crisis mimética, es decir, una crisis de envidia, de rivalidades, de conflictos, en donde los miembros de la comunidad acuerdan unánimemente que la víctima sacrificial es la culpable de los males de la comunidad. Fíjense, de los males. Vamos a quitar aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la clave de los sacrificios espontáneos? ¿Verdad? Acuerdan unánimemente, ¿verdad? Los rituales, perdón, dice, acuerdan unánimemente quién es el culpable, ¿no? Porque está de hecho el acuerdo de antemano dado, ¿no? Entonces, esa es la tranquilidad que nos da el ritual sacrificial, ¿no? Ya se sabe quién es y entonces hay unanimidad. Cuando ese chivo expiatorio es linchado, el orden regresa a la comunidad y los miembros se imitan positivamente. Es decir, en lugar de imitarse en un sentido envidioso o en un sentido de celos o de odio, aquí viene otro tipo de imitación, que es te imito en el sentido que respeto las leyes, que respeto las jerarquías, que respeto las prohibiciones. Es decir, nos volvemos bien portados, ¿no? Ya no estamos ahí envidiosos y queriéndole quitar la novia al otro, sino que ahora nos portamos bien, ¿no? Ya cada quien sus cosas y cada quien sus obligaciones y cada quien sus límites. De ahí nace la imitación de los rituales, que es la rememoración del primer sacrificio. Ocurre en un marco reglamentado. Es un desorden ordenado, fíjense, es un desorden ordenado, o sea, tiene que generar, sale la sangre, matamos a la gallina, o sacamos el corazón del pobre eh, eh, prisionero de la batalla, ¿no? Como pasaba entre los aztecas. Parece un desorden, ¿no? Se encienden las luces, todo, pero en realidad está ordenado. Está ordenado, está calendarizado y es preventivo, no es un remedio de una crisis, sino generalmente trata de ser es una llamada de atención, es una amenaza, es una prevención de lo que pasaría si no seguimos el orden, ¿no? Bueno, la violencia entonces es economizada, ¿no? O sea, se ejerce la menos posible, la menos posible para mantener el orden. Al estar ritualizada es un tipo de violencia que evita un mayor número de muertes. Es la violencia ritualizada, economizada. Por el contrario, el peligro de un momento liminal es precisamente la violencia espontánea, azarosa. El espacio para esa violencia no es la ritualizada porque no sucede en el marco de lo reglamentado y lo acordado por la comunidad, lo cual implica tradición, ¿no? Por el contrario, es improvisada y desordenada. No sé, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿no? Pues nadie sabía dónde iba a ir. Empezaron a cortar cabezas y empezaron a matar curas ortodoxos, ¿no? Popes y todo tipo de la jerarquía ortodoxa, ¿no? Y empezaron a linchar a los kulaks, ¿no? A los terratenientes. Pero ¿a dónde llevaba eso? Pues eso no estaba claro.
No se sabía a dónde llevaba eso. Ese es un momento liminal, ¿no? Gnosticismo, segundo concepto. Después de ingeniería social, ya vimos lo que implica. Implica liminalidad, implica cambio brusco. Ahora, el segundo concepto es el gnosticismo, otro concepto muy importante en la obra de Paul Johnson. Es la creencia de que todo lo que ocurre en la realidad y es accesible a los sentidos deriva de estructuras ocultas, solo accesibles a los iniciados. Por ejemplo, los marxistas, los freudianos, los estructuralistas, entre otros, ¿no? Yo no sé si ustedes se han encontrado con gente así, ¿no? Que les quiere explicar todo. Ustedes están viendo que se está robando la urna y les dicen, no, 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 es que es otra cosa. Esto deriva de las injusticias ancestrales, no sé. No, o teorías, ¿no? Muy, muy elaboradas que dicen, oye, pero yo lo que veo claramente es esto, ¿no? Yo veo un conflicto. No, no es un conflicto, es un gran acuerdo, ¿no? El gnosticismo justamente es eso, ¿no? Es una forma de decirnos lo que tú ves es mentira. El gnosticismo no es un método científico. Si recolecta evidencias empíricas, lo hace para confirmar su propia visión de las cosas, no para ponerla a prueba, modificarla o refutarla. A diferencia del método científico que recoge pruebas, pues para ver, no para necesariamente, no para necesariamente eh, cambiar las cosas, ¿no? Sino solo para confirmar, ¿no? Eso es justamente, por ejemplo, lo que hace Paul Johnson en otro libro que se llama Intelectuales, cuando analiza a Marx, ¿no? Dice, no quería realmente cambiar, no quería realmente descubrir cosas, sino quería confirmar las cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las que creía de antemano, ¿no? En ese libro, bueno, lo dedica a Rousseau, a Marx, tiene capítulos, ¿no? A Orwell, a Tolstoy, ¿no? Pero el capítulo de Marx es verdaderamente muy, muy, muy interesante, ¿no? Y ese capítulo, pues, eh, pues yo creo que va a pasar a la historia como uno de los más duros contra Marx. Pero bueno, es un biógrafo muy, muy serio y va localizando una serie de datos que utiliza el propio Marx en la construcción de su teoría. No en la construcción, sino en la confirmación de su teoría. Pero lo más escandaloso es que va encontrando informes que cita, por ejemplo, que demuestran exactamente lo contrario a lo que él está diciendo, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido no es una, no está haciendo ciencia, sino está solo confirmando lo que ya cree, incluso al precio de la falsificación de las interpretaciones, ¿no? Cuando las evidencias tangibles contradicen la teoría gnóstica, esta busca una explicación más allá de lo evidente para confirmar su valor, ¿no? Bueno, entonces siempre hay forma, ¿no? En la teoría mimética se hace referencia al mecanismo del chivo expiatorio para describir la forma en que una comunidad exterioriza la violencia por medio de la búsqueda de un culpable. Así el chivo expiatorio funciona porque genera un consenso en tanto a su culpabilidad, no porque sea el verdadero culpable, ¿no? O sea, eso es una falsa ciencia también. Al respecto, dicho mecanismo pone de manifiesto la capacidad del hombre de desplazar la violencia a una víctima sustituta en donde se polariza el conflicto. Es precisamente este reemplazo lo que produce una falsa ciencia. Encontrar la causa de los males en demonios imaginarios que, por lo general, no son más que personas comunes y corrientes. Más aún, la ciencia en el sentido moderno solo surge cuando esta falsa causalidad ha sido superada, o como dice Girard, no porque los hombres hayan inventado la ciencia, han dejado de perseguir a las brujas, sino que han inventado la ciencia porque han dejado de perseguirlas. ¿Se entiende esto? ¿No? Dice Girard, cuando dejamos de creer en la teoría del chivo expiatorio, cuando dejamos de creer que todo tiene una solución fácil, echarle la culpa al otro de lo que pasa,
cuando dejamos de creer en eso, entonces sí podemos empezar a construir la ciencia, ¿no? Porque empezamos a buscar causas, pues un poco más complejas de las cosas, ¿no? En este sentido, el gnosticismo produce esa falsa ciencia. Es un conocimiento que, lejos de discutirse, se asume como verdadero. Las críticas que se hacen a sus postulados se resuelven con lo mismo que predican. Por ejemplo, aquel que no cree en el psicoanálisis es porque le hace falta pasar por el tratamiento, o quien no concuerda con el marxismo es porque no tiene conciencia de clase, ¿no? O sea, fíjense la circularidad del argumento, ¿no? Lo contrario al gnosticismo es la ciencia, que constantemente está siendo discutida. De ahí el rigor del método científico. Además, en tanto la ciencia es por definición una apertura al diálogo, a la discusión y escucha los argumentos del otro, está directamente relacionada con la democracia liberal, que sostiene precisamente la importancia de tener una apertura en el debate público. Recordemos que para la teoría mimética, la ciencia deriva de la desmitificación de las religiones axiales. Es decir, de dejar de renunciar a explicar los fenómenos sociales y naturales en términos de culpables, chivos expiatorios. Recuérdense, las religiones axiales son aquellas que justamente superan el mito, ¿no? El mito del chivo expiatorio, ¿no? En donde ya se cuestiona el chivo expiatorio, en donde se dice, bueno, sí, vamos a linchar a fulanito, pero yo tengo dudas. Híjole, y entonces esas dudas rompen el consenso en torno al chivo expiatorio y por lo tanto se empieza a dudar de la legitimidad de linchar a esa persona. Hasta que llegamos finalmente al punto en el que la duda contagia a todo mundo, así como antes el mito había contagiado a todo mundo, y entonces esa duda que contagia a todos, y de pronto todos dicen, bueno, pues ¿para qué linchar a alguien que sabemos que no es culpable? ¿No? Y entonces esa es la finalidad de la religión axial, ¿no? Según la propia teoría mimética, destruir el mito del chivo expiatorio y empezar a tener explicaciones más complejas de las cosas y sobre todo a asumir nuestra propia responsabilidad, ¿no? O sea, si reprobamos el examen, no es culpa de Donald Trump, ni del capitalismo, ni del neoliberalismo, ¿no? Si reprobamos es porque no nos pusimos a estudiar, ¿no? Así de simple, ¿no? Tercer concepto de Paul Johnson. Llevamos ingeniería social, gnosticismo y vamos al tercero que es la culpa colectiva. Categoriza a las personas que las juzga por lo que son, por sus relaciones con otros y no por sus actos. La culpa colectiva considera que la responsabilidad es contagiosa, de tal suerte que un banquero que cometió un fraude, de alguna extraña manera contamina su ambiente y a las personas a su alrededor, en el trabajo, en la familia, etc. Y las personas a su alrededor, perdón, son también culpables del delito. El correlato de la culpa colectiva es el colectivismo. También va a hablar mucho Paul Johnson de esto. ¿Sí se entiende? O sea, en el sistema liberal de derecho, que es el que vivimos nosotros, para que ustedes los metan a la cárcel, les tienen que comprobar que hicieron algo malo, ¿no? Para que reciban un castigo, les tienen que comprobar que hicieron algo malo. Su identidad no es, no es demostración de ninguna culpa. Si ustedes me dicen, no, pues es que yo soy de la delegación Miguel Hidalgo. Ah, culpable. ¿De qué? Pues de riqueza. Culpable de riqueza, ¿no? Oye, pero ¿cuál es el delito concreto? Pues es que eres rico. No, 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 pero el delito concreto, o sea, me tienes que demostrar que me enriquecí ilícitamente. Ese es el derecho liberal. El derecho de la culpa colectiva, que veremos es el derecho pues es un derecho muy primitivo, como demuestra también el propio Girard, o como demuestra Edward Dodds en su libro de los griegos y lo irracional. Es una forma muy primitiva de entender el derecho, la culpa colectiva, pues es el derecho del totalitarismo, ¿no? Es el derecho que nos dice, yo te voy a culpar no por lo que has hecho, sino por quién eres, por quién es tu familia, por con quiénes te juntas,
Como dice ahí, se percibe la culpa como algo contagioso. El correlato de la culpa colectiva es el colectivismo, una ideología crítica del individualismo liberal, al que caricaturiza para equipararlo al egoísmo. En realidad, como ha demostrado Dupuy, otro autor clásico de teoría mimética, vamos a ponerlo completo porque es la primera vez que aparece, en el sacrificio de la envidia, el individualismo liberal de Adam Smith a Friedrich Hayek está en sintonía con la teoría mimética en tanto presenta al individuo como interdividuo, es decir, como un ser imitativo y social. No es verdad que sea el egoísta, quienes dicen que eso dice el liberalismo, pues es que no han leído el liberalismo, ¿no? Lo explica muy bien Dupuy. O sea, la verdad es que me tardé mucho, ¿no? Hasta que leí el libro de Dupuy, me puse en serio a leer a Adam Smith, por ejemplo, ¿no? Digo, nos pasa a todos, nos vamos con la finta de que son autores, muy poco interesantes, pero no, resulta que Dupuy, haciendo un ejercicio muy padre en el sacrificio de la envidia, pone citas de proceso de socialización y cómo el individuo y no avisa de quién son. Y entonces dice, parece que son de Durkheim. Dice, pero no, son de Adam Smith, ¿no? Entonces, no, es demasiado simplista pensar que si hay un individualismo en la teoría liberal, por supuesto, pero es bastante más complejo ese liberalismo de lo que nos lo quieren presentar sus críticos. Los colectivistas, en tanto se consideran a sí mismos portadores de la justicia, tienen no solo la libertad, sino incluso la obligación de convertirse en linchadores. Fíjense, el colectivismo no solo les dice, puedes linchar a tu enemigo, qué sabroso linchar a tu enemigo, te va mal, es una forma catártica para ti. No, te dicen, no solo tienes la libertad de hacerlo, sino tienes la obligación de hacerlo. El colectivismo refuerza la conciencia colectiva y es un intento de retorno al mito que justifica el sacrificio. Recuerden que la conciencia colectiva es un concepto de Durkheim que justamente es que todos coincidimos en nuestros puntos de vista y eso es lo que hace la conciencia colectiva. La primera conciencia colectiva, como demuestra Girard, es en torno a quién es el culpable, ¿no? Mientras más compleja es una sociedad y mientras más libres son los individuos, evidentemente la conciencia colectiva es más débil, porque pues surge la diversidad de opiniones. Lo contrario a la culpa colectiva es la responsabilidad individual, propia de las religiones axiales, entre ellas el cristianismo, el derecho romano, el humanismo. Vamos a poner aquí de las tradiciones axiales, ¿no? El racionalismo, el liberalismo y el derecho moderno, que juzgan a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Los sistemas totalitarios se construyeron sobre esta noción del derecho, sobre, ya no se entiende aquí, sobre la noción del derecho de la culpa colectiva, ¿no? Si no, parece que es al revés. Según la cual los judíos, por serlo, iban a los campos de concentración, los burgueses al gulag y los terratenientes a los centros de reeducación. Los terratenientes y los profesionistas, ¿no? ¿Se acuerdan en Camboya, verdad? Vamos a poner los profesionistas para que sea más impresionante para nuestros colegas cuando lo lean. Porque si son los terratenientes, pues nadie se identifica. Pero acuérdense que se llevaban, ¿no? Se los llevaban al campo, ¿no? A reeducar a los profesores. Bueno, es lo que más me impresiona, ¿no? Que lastimen a los profesores. La característica de la culpa colectiva en la teoría mimética es su capacidad de contagio. Es la culpa concebida como contaminación, como miasma. No deriva de los actos del individuo, sino de su propia identidad o bien de la identidad de quienes están próximos a él. La culpa colectiva deriva de los mitos y de las ideologías maniqueístas. O sea, que siempre conciben todo fácil, ¿no? Hay bien y hay mal, nada más, no hay grises. Los contrarios de la culpa y la responsabilidad colectiva son la culpa y la responsabilidad individual. Derivan de una tradición de axialidad antes que sacrificial. El capítulo 3 explica esto con más detenimiento
Lo conoce aquí algo ya Emilio, este capítulo, pero después nos referimos un poquito más a esto. Pero quiero que hagan el contraste, ¿no? O sea, hay una visión sacrificial de chivo expiatorio, la culpa es colectiva, la culpa se contagia, se puede exteriorizar, nosotros nunca tenemos la culpa de nada y es la visión cómoda de las cosas. Y la otra es un poquito más incómoda, ¿no? Fíjense, deriva de una tradición de axialidad, de una noción de autocontrol antes que de control por miedo a elementos exteriores. Todo esto es la responsabilidad, todo esto es la culpa y la responsabilidad individual, ¿no? Vamos a los contrarios, sí. Estas últimas, para que quede claro, ¿no? Así, ¿no? Del derecho romano y liberal que juzgan a la gente por lo que hicieron y no por quienes son. Ni tampoco por quién está próximo a ellos. Es decir, una noción que justamente implica que la culpa no se contagia. La responsabilidad individual es propia de las tradiciones que critican al mito. Por eso también es más cercana a la ciencia, ¿no? Estos tres elementos conforman lo que Paul Johnson define como religión moderna, es decir, aquella dominada por el titanismo de un puñado de hombres o incluso de uno solo, que no vacila en utilizar la ingeniería social, moldear su visión del mundo mediante el gnosticismo, que a la vez le describe el bien y el mal en términos de culpas o inocencias colectivas, ¿no? Claro, así como hay culpa colectiva y inocencia colectiva, ¿no? Siempre hay malos, pero hay buenos también por contagio. ¿Quiénes son los buenos? Bueno, pues no sé, por ejemplo, en la teoría marxista, pues los buenos son todos los sindicalizados, ¿no? Todos los obreros, ¿no? Esos son puros, ¿no? Incluso había que convertirse en uno de ellos, ¿no? En la Unión Soviética. Si venías de abuelo banquero, pues tenías que ser el más ejemplar de los proletarios para tratar de limpiar un poco tu culpa, ¿no? Porque entonces hay categorías de personas que son puras, por contagio también, ¿no? No es que hayan hecho nada bueno, sino por identidad. Y veremos después que eso es también parte de la ideología Bandung, que es la teoría más expandida en los procesos de descolonización en África, Asia, pero después también adoptada en muchos lugares en América Latina, que identifican ciertas razas con la pureza, pero no en el sentido nazi, ¿no? Que también genera, claro, su propia visión de la culpa colectiva. Es decir, la generación Bandung hace lo mismo, pero al revés. Los blancos son los malos y todos los que no somos blancos somos automáticamente los buenos, ¿no? A propósito de la teoría mimética, cabe un recuento de las formas de violencia y su contención. Bueno, tenemos los tres conceptos de Paul Johnson. Ahora vamos un poquito a teoría mimética, ¿no? En primer lugar, está la violencia temible o violencia natural. Aparece en un mundo sin jerarquías ni diferencias, sin orden estable o incluso sin orden alguno. Es el momento de indiferenciación, esta palabra es importante, de un modo crudo, no ritualizado, sino natural. Es un momento de un gran desorden. La violencia temible es liminal, se envidia a todo el mundo y la muerte está desatada. No encuentra una presa para satisfacerse, sino que avanza como bola de nieve. Es el estado jovesiano de naturaleza, el momento del sacrificio natural, en donde la víctima es elegida al azar. No hay certeza sobre quién será el próximo en morir. Esto es un problema, ¿no? O sea, el desorden nos convierte a todos en víctimas potenciales. Más aún, la violencia temible produce muchos sacrificios, pero ninguno de estos es garantía de la creación de un orden. Es el mundo del individualismo salvaje, en donde la agresividad no está matizada por el autocontrol, la vanidad ni la simpatía envidiosa. Ocurren en momentos críticos como epidemias, colapsos estatales o de sistemas multiestatales, guerras de grandes dimensiones y revoluciones profundas. Aquí el tiempo es lineal, biológico. Se enfatiza que el ser humano es el ser para la muerte, ¿no? Según la propia fórmula de Heidegger.
¿no? Esa es la violencia desatada, la violencia incontrolada, ¿no? Se llama violencia temible. Recuerden, ese es el primer concepto que hemos revisado ya propiamente en teoría mimética. Violencia temible o violencia natural. 2. Violencia sacra. Para el pensamiento tradicional preaxial, es decir, el sacrificial todavía, ¿no? La envidia es un mal absoluto que se debe evitar a toda costa y es con los medios de la religión que se debe luchar contra ella. Las bendiciones y los amuletos tienen un papel relevante, pero sobre todo es un orden basado en diferencias para que los deseos no choquen y sostenido, los deseos no choquen para que no haya envidia y conflicto y sostenido bajo la advertencia de la violencia ejemplar mostrada en los rituales sacrificiales. Es decir, se hace un sacrificio, se mata a alguien y se presenta como un espectáculo para advertir a los demás que deben seguir las reglas y no estarse envidiando unos a otros. La violencia, a diferencia de la envidia, se concibe ambivalente. Mala si desafía el orden, buena si lo instaura o lo refuerza. Al principio, el chivo expiatorio es asociado a la mala violencia y a la envidia, pero una vez sacrificado y si logra la pacificación esperada, se le asocia con la buena violencia, se le deja de envidiar y se le comienza a admirar. Esta es la violencia sacra. El chivo expiatorio es el fármacos, que es el expulsado de la comunidad, un término griego muy estudiado por Girard, retomado de un ensayo muy interesante de Derrida, que se llama la farmacia de Platón, en donde explica que el fármacos es, por ejemplo, una droga que es una medicina, pero que también puede ser un veneno. El asunto está en la cantidad, en la dosis que se toma de esa medicina y de ese que se puede convertir en veneno. Y fármacos también es un término que se utiliza para algunas personas en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edipo es un fármaco. Primero es un veneno que envenena a la sociedad, que genera caos, que genera una peste, pero una vez que se le expulsa, que se le lincha simbólicamente, Edipo entonces se convierte ya no en un veneno, sino en una medicina, porque restablece el orden en la comunidad, ¿no? Entonces, ese término, el chivo expiatorio es el fármacos, que es expulsado de la comunidad. La víctima que en el momento de ser inmolada genera la impresión de que el mal se ha ido, de que el mal ha sido expulsado de la sociedad. La sociedad tradicional funciona mejor cuando el sacrificio ha sido domesticado, cuando son claras las reglas de quién será inmolado y quiénes salvarán el pellejo. Cuando el sacrificio es un ritual más preventivo que correctivo, ¿no? Entonces aquí ya es la violencia sacra, la violencia tradicional, la sociedad tradicional funciona muy bien, no porque deje de ser cruenta y violenta, sino porque ha domesticado la violencia. El correlato del sacrificio ritual es una liminalidad también ritualística, o sea, sigue habiendo liminalidad, pero más como simulación, ¿no? O sea, la liminalidad, pero controlada, es ritual. Este tipo de sociedad promueve un orden holista, en donde el todo, la sociedad, es más importante que las partes, los individuos, en donde cada individuo tiene y asume como legítimo su lugar en ese todo. 1. 2. Un encapsulado, esto es lo que promueve, ¿no? Este tipo de orden de la violencia sacra. 2. Un encapsulamiento que divide a la sociedad en estancos que gozan de legitimidad y que moldean los gustos de los individuos mediante prohibiciones o al generar un sentido de repulsión para evitar que los de un estanco, los de una clase social, ¿verdad? O estamento, deseen los bienes de los de otro estanco, ¿no? Entonces, fíjense, ¿esto qué hace? Evita que unos quieran lo que los otros tienen, ¿no? Si yo pertenezco a tal clase o a tal estamento, no me gustan las cosas de los demás. ¿Y por qué no me gustan? Lo dice aquí, vamos a repetirlo. ¿Por qué no me gustan? Porque están prohibidas o porque me provocan repulsión. Porque estoy educado para que no me gusten, ya sea porque me lo prohíben o porque me enseñan que esas cosas me dan asco. 3, esto es también algo que se promueve en la violencia sacra. Aprecio
Hola, Nadi, ¿qué tal? Aprecio por los bienes espirituales por encima de los terrenales. Tercera cosa, ¿no? Que se promueve con la violencia sacra. Aprecio por los bienes espirituales por encima de los terrenales. Los primeros no están sujetos a escasez e incluyen virtudes como la paciencia, la humildad, la sinceridad, mientras que los externos son escasos y algunos ejemplos de ellos son el poder y el dinero, ¿no? Entonces hay tercera cosa que se promueve en ese mundo de la violencia sacra y del orden tradicional. Cuarta cosa, las mediaciones externas que generalmente llevan a la admiración más que a la envidia, ¿no? O sea, un tipo de imitación en donde admiro y no envidio, ¿no? Cuatro, y como de cualquier manera el conflicto es común en grupos que implican intensas y muchas interacciones sociales, es decir, en grupos tradicionales, este tipo de sociedad promueve otro modo de disuadir el conflicto, el sacrificio ritual. Entonces, fíjense, una sociedad tradicional tiene estos mecanismos para conservar el orden. Un orden holista, donde todo vale más que las partes, es decir, se educa a los miembros de la comunidad, se les enseña desde niños que vale poco como individuos, que deben ajustarse al todo. Un encapsulamiento que no permite fácilmente que se envidien unos a otros, ¿no? Segundo punto. Tercer punto, el aprecio de los bienes espirituales, es decir, los que no provocan conflicto ni envidia, sino justamente una idea de que hay que cultivar la virtud. 4, las mediaciones externas, es decir, el aprecio, por ejemplo, poner más atención en lo sabio que es el abuelito y comportarse como él y no tanto estar viendo al hermanito y queriéndole quitar sus cosas, sino justamente un tipo de mediación externa, ¿no? Y dice, y 4, como todo esto que está allá arriba, de todas maneras en algún momento va a fallar porque hay mucha interacción. Entonces, bueno, sí, me dicen que los estancos y que no me guste la mujer del vecino, pero sí me gusta. Bueno, sí, me dicen que las virtudes y no sé qué, pero ay, también me gusta el dinero, la verdad, y también me gusta. Entonces, como hay muchas interacciones y como tendemos a fallar porque no somos moralmente perfectos, dice el texto, bueno, sí, pero siempre está esta última salvaguarda que es la violencia ejemplar para mostrarnos lo que pasaría si no seguimos las 3 reglas anteriores, ¿no? Aquí el tiempo es cíclico, se vive bajo la ilusión de que nada muere en realidad, de que las cosas son tal y como han sido y que volverán a ser como son. Las sociedades dominadas por sacrificios rituales son sociedades calendarizadas. Pues llevamos 2 tipos, ¿no? 2 tipos de violencia, más los 3 conceptos básicos de Paul Johnson, ¿verdad? Vamos al tercer tipo de violencia. Lo de Paul Johnson y después los conceptos de teoría mimética, ¿no? La violencia banalizada se produce en espacios, aquí le falta una S, espacios sociales que se complejizan, ya sea porque las interacciones se llevan a cabo en un espacio amplio, por el crecimiento de las ciudades y su consecuencia forma de organización, por los mercados o las redes sociales, o bien por la expansión de los imperios, ¿no? Entonces, ¿por qué se complejizan tanto las sociedades? Bueno, pues porque se amplía el espacio de la ciudad o porque crece un imperio y entonces hay interacciones entre diferentes ciudades, ¿no? Entonces, primera cosa que hay que pensar es que ya no puede ser una sociedad tradicional porque hay comparación, porque ya sabemos que mis mitos no son tan verdaderos porque veo que hay otros mitos, porque hay técnicas como la escritura que me permite saber lo que pasaba en el pasado y cómo empiezo entonces a relativizar lo que yo hago y lo que yo sé, y eso me lleva justamente a dudar y a superar una visión tradicional de la sociedad. La violencia se banaliza cuando disminuye la intensidad de las interacciones sociales y también su frecuencia. Claro, pues tenemos menos interacciones sociales porque y su frecuencia y su intensidad, perdón, y su frecuencia se disminuyen porque tenemos más interacciones sociales, ¿no?
¿Por qué? Pues porque justamente ya no nos, para que me entiendan, ya no nos clavamos tanto con una relación social como cuando hay poca gente. Cuando hay mucha gente, pues no podemos estarnos peleando permanentemente con la misma persona, ¿no? Piensen ustedes yendo a la Facultad de Ciencias Políticas todas las mañanas en el metro, pues ¿cuánta gente ven? Ni modo que se pongan a tener una discusión con la gente que va ahí. Es un mar de gente, ¿no? ¿Con cuánta gente interactúan antes de llegar a la clase, ¿no? La que les vende el boleto y el chofer del camión y pues tienen una relación. Sí, hay más interacciones sociales, es más gente, pero es más superficial. Esto deriva de cuatro situaciones: la amplitud del espacio que produce grandes vacíos entre persona y persona, la impersonalidad de las relaciones sociales mediante su institucionalización, ¿no? El enfriamiento de la interacción mediante las relaciones mercantiles, y cuatro, la superficialidad de los vínculos sociales derivada de la intensidad poblacional o la amplitud de posibilidades de socialización originada entre otras cosas, por la expansión de las redes sociales en la web, ¿no? O sea, fíjense, ¿por qué en concreto ya dijimos, bueno, ocurre en espacios amplios o en imperios o en ciudades grandes? Ahora, pero ¿por qué ocurre esto? Porque ¿qué es lo que ocurre en las ciudades grandes? Bueno, pues porque hay más espacios, ¿no? Entre persona y persona, pues se amplió la ciudad y entonces, a lo mejor no físicamente, a lo mejor estamos más pegados, pero psicológicamente estamos más lejos, ¿no? Entre persona y persona hay muchos vacíos. Después, la impersonalidad de las relaciones mediante su institucionalización. Es decir, cuando ustedes van a inscribirse a la universidad, en lugar de tener que depender de una relación personal para hacer ciertas cosas como una inscripción, pues lo que hay es que son números. Se presentan a tal hora, hacen tal cosa, tienen su ticket y entonces no hay interacción más que la institucional. Y eso pues no se presta a que haya ni envidia, ni competencia, ni gustos, ni disgustos, ¿no? En todo caso, pues se pueden enojar con la institución porque les parezca burocrática, lenta, injusta, pero no van a tener un conflicto pues con el cajero o con la persona que les está dando el servicio. Tres, el enfriamiento de la interacción mediante las relaciones mercantiles. Otra vez, ¿no? O sea, no es como el mundo de la vida privada o el mundo primitivo, en donde la interacción es muy intensa, porque ustedes dicen, bueno, pues un regalo, pues qué bonito regalo me dieron en Navidad, o qué feo regalo, y claro, está cargado de una emoción, eh, tiene un cúmulo emocional, porque quien te lo está dando, pues, chin, no te gustó, no pensó lo suficiente, que te pudo haber gustado, y entonces son intercambios llenos de emociones. Mientras que por el contrario, las relaciones mercantiles no hay emociones, ¿no? O sea, lo que hay es, esto vale 20 pesos, y esto vale 50 pesos, y esto vale 30 pesos, y entonces intercambiamos las cosas sin ningún contacto, ¿no? En una versión totalmente fría de las relaciones sociales. Cuatro, la superficialidad de los vínculos sociales derivada de la densidad poblacional o de la amplitud de posibilidades de socialización, ¿no? O sea, si tengo muchas posibilidades de socialización, pues ¿para qué me clavo en un vínculo social específico, ¿no? ¿Cuántos amigos tienen en Facebook ustedes, ¿no? Yo me imagino que muchos, ¿no? Y entonces no importa, es difícil que tengan una gran amistad o, o un gran odio por alguien, porque hay muchas opciones, ¿no? Entonces a lo mejor alguien les está ahí medio haciendo bullying, ¿no? Ay, pues lo bloquean y se van con otros amigos, ¿no? O sea, todo es muy superficial, todo es muy rápido y muy simple, ¿no? Entonces todo esto promueve la violencia banalizada. Implican una dosis de indiferencia o distancia social. Lo liminal ya no existe, ni como tal, ni ritualizado. Las experiencias liminales se sustituyen por las experiencias liminoides, ¿no? Las experiencias liminoides, dice aquí el texto, ¿no? ¿Verdad? Es decir, experiencias que presentan las características de experiencias liminales, pero solo en modo opcional,
ya que no implican la resolución de ninguna crisis personal o colectiva. Entonces, cuando es opcional, pues ya no es tan grave, ¿no? O sea, voy a vivir una experiencia límite con mis amigos, porque me voy a meter una tacha. Ay, bueno, pues sí, pero eso no, eso es opcional. Es una liminalidad, no es como ser miembro de la tribu Sioux y pasar por los rituales de manera forzosa, porque si no, no tienes identidad de adulto. O no es como vivir en una revolución y pues no tener ninguna opción, porque la revolución lo lleva todo a su molino, ¿no? Entonces, estas son experiencias liminoides. En ese sentido es que son mucho más débiles que las verdaderas experiencias liminales, ¿no? En un espacio amplio, siempre se puede elegir huir antes que pelear, antes de pelear, o antes que pelear, ¿no? Sería. Se quiere y se odia a las instituciones, pero generalmente no de la misma forma en que se quiere o se odia al vecino en una aldea. Se compite en el mercado, pero no con la vehemencia con la que se lucha por el honor en una sociedad tradicional. Es difícil odiar a quien no se conoce, a quien nos atiende en una taquilla, a quien vemos por primera y única vez en el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, sí existe competencia, sí existe todo esto, sí, pero siempre es mucho más superficial. Autoviolencia, este es el cuarto tipo, ¿no? Ya vimos violencia liminal o natural, la violencia temible, perdón, o natural, la violencia sacra, la de las sociedades tradicionales, la violencia banalizada, la de las sociedades que superan lo tradicional, y ahora viene la autoviolencia. La violencia dirigida hacia uno mismo con la finalidad del autocontrol puede implicar ascetismo, disciplina, ¿no? Eso significa ascesis en griego, ¿no? Disciplina. Simpatía envidiosa o narcisismo capaz de contener el egoísmo. El autosacrificio puede encontrarse lo mismo en las doctrinas que promueven la axialidad, en las teorías del buen comportamiento cortesano o civilizado y en las teorías liberales e ilustradas. Se concibe a cada individuo como una potencial amenaza para la sociedad, como un potencial envidioso, pero también como un potencial agente del orden o incluso de la divinidad. En lugar de exteriorizar el mal, el autosacrificio lo busca en cada alma, en cada conciencia. En lugar de luchar contra la violencia mediante rituales y sacrificios, educa a cada individuo para que sea él mismo quien luche, ¿no? Quien luche contra su propia agresividad y sus propios apetitos. Los recursos de autoviolencia promueven la mediación externa y el orden social, pero no mediante el holismo, sino mediante el individualismo espiritual, ya sea narcisista o civilizado. ¿Se entiende esto? O sea, no es que yo sea parte del todo, simplemente es que tomo mis clases de yoga porque me da la gana y quiero autocontrolarme, pero no estoy atrapado en una tradición que me llevaría forzosamente a cierta disciplina. Entonces, esto es justamente la axialidad y, como ustedes se darán cuenta, es propia de los sistemas de las sociedades también complejas y es una elección, ¿no? Es una elección, no es una obligación, como sí lo es seguir los rituales en una sociedad de violencia sacra o en una sociedad tradicional. La lucha contra el mal ocurre en el corazón de cada cual, el desarrollo de la interioridad y de una noción de distancia frente a la sociedad. Es fundamental para este modo de control de la violencia, ¿no? Dice frente a la sociedad. La lucha contra el mal ocurre en el corazón de cada cual, el desarrollo de la interioridad y de una noción de distancia frente a la sociedad. Sí, claro, ¿verdad? El desarrollo de esto es fundamental para este modo de control de la violencia, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos 4 formas de violencia. Acuérdense que la teoría mimética es una teoría de la violencia, ¿no? De cómo ocurre la violencia, por qué ocurre, cómo ocurre y cómo se controla, ¿no? Ahora vamos a tenemos sacra, tenemos espontánea, sacra, banal
autoviolencia, y vamos a la quinta versión, la quinta versión de la violencia, que es la violencia ideológica, ¿verdad? Creo que le estábamos poniendo con negritas. Ah, no, con cursivas siempre, sí. Entonces vamos a la quinta. Ya se me hicieron bolas, pero ahora no se preocupen, se van a hacer más bolas. Nos regresamos y claro que van a tener el texto ustedes, ¿no? Por supuesto, para que vayan despacito después. Va la quinta forma de violencia. Violencia ideológica. Está cerca de la violencia sagrada, pero tres rasgos la distinguen. Se parecen algo a la sagrada, pero hay tres rasgos. Mientras el sacrificio ritual localiza el mal en categorías de personas, esclavos, reyes, vírgenes, la violencia lo localiza en grupos organizados de personas. Dicha organización puede ser, claro está, imaginada por los linchadores, un grupo de judíos organizados para perjudicar a Alemania, por ejemplo, o realmente existente, un partido político. Entonces aquí la primera diferencia es que mientras la violencia ritual es muy fácil agarrar a la víctima porque es un tipo de persona. ¿Quiénes? No me lo van a creer, pero así está en mucha literatura sobre el mal de ojo, ¿no? Se agarra y se lincha a alguien porque es visco. Ay, ¿cómo? Pero el estrabismo es pues sí, en muchas sociedades es un pecado. Se le lincha, ¿por qué? Pues porque, pues claro, tienen los ojos chuecos, ha de tener el mal de ojo, ¿no? Bueno, es una falsa ciencia, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque tomas a personas que no están organizadas, mientras que la violencia ideológica va contra personas que están organizadas o que no están organizadas, pero que las concebimos como organizadas. Por ejemplo, como dice ahí, los judíos estaban conspirando para derrocar al pobre Hitler, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es así, no era verdad, pero se les concebía como alguien organizado. Pero también va contra grupos sí verdaderamente organizados, como puede ser un partido político, como puede ser una organización civil, como puede ser un club de rotarios o lo que ustedes quieran, ¿no? La violencia ideológica, segunda diferencia, con la violencia sacra, ocurre en circunstancias diferentes. Mientras la sagrada tiene como marco sociedades con capacidad de generar un consenso, ¿no? En torno a quiénes son los buenos y quiénes los malos, la cristalización mítica. La violencia ideológica tiene como base una sociedad en donde dicho consenso no existe, en donde la opinión de la sociedad está partida y por lo tanto surgen partidos, ¿no? Está partida y hay partidos. Entonces, no hay ese consenso. Entonces, la violencia ideológica, a diferencia de la violencia sagrada, no produce consensos, solamente produce homogenización dentro de un grupo. Los del partido tal creen que los malos son los del otro partido y al revés, ¿no? Entonces, ese es el otro rasgo de la violencia ideológica, que ocurre en un contexto en el que ya no es posible generar consensos. ¿Y por qué no es posible generar contextos en este contexto? Porque se trata de sociedades complejas. Tercer rasgo que distingue a la violencia ideológica de la violencia sacra. La violencia sagrada produce un orden holista y de encapsulamiento, ¿no? Justamente el encapsulamiento, lo decíamos, que no nos permite mirar a los otros estancos con envidia, ¿no? Ya lo decíamos allá arriba. La violencia ideológica, en su intento por crear un orden de jerarquías fuertes, es decir, un orden holista, construye en realidad un falso holismo. En tanto no se concibe como un orden natural ni sagrado, sino como producto del arbitrio de unos cuantos, ¿no? De la mano de este tipo de holismo surge el encapsulamiento artificial, que busca generar una distancia de admiración para alejar las miradas envidiosas, pero como no posee legitimidad, la distancia que genera provoca odio, ¿no? El encapsulamiento artificial y el holismo, el falso holismo, a diferencia de la sociedad sacra que generaba holismo y encapsulamiento. Es decir, jerarquía y distancia para que no me envidien los demás mis cosas. Aquí ocurre lo mismo, pero
con una sensación de que es falso, de que es artificial. Sí generas jerarquías, pero no son legítimas. Entonces me molesta. Sí generas encapsulamiento para que no compitamos por las mismas cosas, pero no tienes la legitimidad para estar socialmente, para tener tanta distancia social frente a mí. Entonces también me molesta, ¿no? Entonces es un intento como de generar otra vez el orden sacro, pero en un contexto complejo en donde ese orden ya no tiene legitimidad y por lo tanto es molesto, ¿no? De de la violencia ideológica hay dos variedades, derivados de la intensidad con que se ejerce. La violencia ideológica a secas utiliza una dosis importante de violencia, de fuerza. Es la cotidianidad de los sistemas totalitarios que reduce al máximo a la oposición, ¿no? Que reducen al máximo a la oposición. Con la manipulación de las leyes, con el imperio de la arbitrariedad, aterroriza a los ciudadanos e impone el orden usando la fuerza. La propaganda misma se basa en amenazas. En este contexto, es fácil que los conflictos y envidias en la vida privada se conviertan en un asunto político. Es decir, convertir cuestiones propias de la envidia banalizada en envidia ideológica. Esto es bien importante, ¿no? O sea, fíjense, dice, la envidia ideológica a secas, o sea, en su versión dura, es propia de los totalitarismos, ¿no? Manipula las leyes, genera arbitrariedad, aterroriza a los ciudadanos, utiliza la fuerza, se basa en la amenaza. Entonces, ¿por qué hace todo esto tan horrible? Porque no tiene legitimidad, ¿no? Y dice, claro, y además los conflictos privados se convierten en un asunto político. ¿Cómo pasa esto de convertir un asunto privado en un asunto político? Las envidias privadas se convierten en un asunto político. Bueno, o sea, se explica más adelante a propósito del nazismo, pero bueno, como no vamos a ver todos los capítulos con detenimiento, pues les quiero explicar esto. ¿Alguien vio la película que se llama La vida de los otros? Sí. ¿Te acuerdas, Irais, de qué se trata? Por mi edad, respecto a la de los demás participantes, Tienes ventaja, tienes ventajas. tengo ventaja de todo tipo, además de que ya leí casi todos tus libros. Muy bien. Es Alemania Oriental, en la década de los Alemania, 80, Alemania comunista, la parte comunista de oriental, Alemania, ajá, exactamente. comunista, es decir, al este del muro, es Berlín, me parece. Es la vida de un escritor, la vida privada, bueno, se supone que se retrata como el espacio privado, que es el departamento, y entonces toda la narrativa, que es muy interesante y muy buena, y no les estoy haciendo ningún spoiler porque la película es buenísima, se trata de cómo, obviamente el autor en ese sistema está con sospecha de subversión, rebelarse contra el sistema, es decir, de opositor, etcétera. Y tiene y sí lo es, y tiene, sí, la vida de los otros. Espérame, ahorita te digo, no recuerdo el director, la verdad. Entonces, este escritor, sí, efectivamente, sí está haciendo actividades contra el régimen, sí lo está haciendo, y tiene un mecanismo complicadísimo tanto para escribir como para hacer llegar sus escritos a quienes tengan que llegar para difundir como esta oposición al régimen. Pero es algo incluso que sustituye la tinta y su máquina de escribir cada vez que va a escribir. Bueno, es algo súper elaborado. Y entonces lo que retrata es cómo llega un personaje de inteligencia, que esto es lo más interesante, a, como diríamos ahorita, guairear o a poner micrófonos en toda su casa, por en medio de las paredes, no les pone cámaras, solamente tienen un espionaje auditivo, porque por el momento, ¿no? Y la época, pero está toda cableada a su casa y se escucha todas las conversaciones que tienen.
y el tipo está, pues no sé cuántas horas, ¿te acuerdas cuántas horas trabajará? Yo creo que unas Sí. 12 o más de 12 horas al día, este señor, escuchando desde cómo van al baño, porque obviamente vive con su pareja, su mujer, cómo tienen relaciones sexuales, qué comen, se pelean y toda la actividad, obviamente subversiva o que se cataloga como subversiva para los comunistas. Y bueno, ahí les dejo el spoiler porque está bien Bueno, interesante y tiene ahí un giro. pero hay un drama romántico también, ¿no? Hay un drama, bueno, el drama romántico, bueno, que yo me acuerde porque ya la vi hace un tantito, es que el señor no se enamora como eróticamente, pero se queda encantado con estos personajes. Es decir, se queda encantado y le caen bien. Y ese es el problema de la película, que le empiezan a caer muy bien y le empieza a gustar lo que dice y empieza a estar como fascinado con la vida, pero fascinado como en buen plan, ¿no? Como en o sea, como en una cosa así romántica de, ya voy a llegar a mi trabajo, a ver qué les pasó hoy, como una novela. Sí, entonces se emociona muchísimo y le cuesta mucho trabajo. Creo que no lo logra, ¿verdad? No denuncia. No, Eh, sí denuncia, ¿verdad? sí acaba el problema, porque le acaba Ujú. gustando la chava, ¿no? Le gusta mucho todo y le fascina todo el ambiente y le gusta a ella. Y le gusta Y la luego te chava. acuerdas que al final va y buscan los archivos, este escritor. ¿Quién? O sea, porque se abren, en Alemania fue mucho más rápido que en toda la ex Unión Soviética. Esto sí es muy interesante porque habla de todo lo que está diciendo Jorge, que ahí sí se abrieron los archivos de forma así contundente, es decir, en 1990 ya estaba todo transparentado, ya estaba todo disponible, las personas podrían ir a ver quién me espió y dijo que de mí, así, tal cual. Y entonces, esa es un poco como la idea de cómo se revierte esa violencia ideológica, al menos en la vida de esos personajes. Está muy padre, ¿no? Es en serio, ¿eh? No les Bueno, spoilé nada. uno de los problemas que más se ha estudiado, bueno, que empieza a estudiarse, no es que se haya estudiado mucho, es cómo los conflictos de la vida privada, eh, pues como a uno no le gusta que sean banales, digo, suena un poco idiota, ¿no? Que a uno le guste, los pollos del vecino, o que uno le guste, o que uno siente envidia porque el hijo del vecino sí llegó a la UNAM, ¿no? Suena un poco ridículo, ¿no? Entonces, lo que te da la oportunidad del sistema totalitario es que eso se convierta en un conflicto trascendente. Entonces, la chava que te gusta, odias al novio, pero en lugar de simplemente confesar que lo odias porque tiene la chava que te gusta, lo acusas de traidor a la patria, lo acusas de subversivo. Y entonces le das una dimensión trascendente al asunto, superas la banalidad del conflicto privado y lo conviertes en violencia ideológica. En el fondo puede ser que no sea más que un problema personal, pero al darle esta dimensión grandiosa, pues ya estás cumpliendo con la patria. Ya no es simplemente esta incomodidad de un conflicto banal, ¿no? Y entonces, hay estudios del nazismo, de hecho está en el texto de Paul Dumoschel, que se llama The Barren Sacrifice, o el sacrificio estéril, en donde está explicando esto, ¿no? En la Alemania nazi, pero claro que también en la Unión Soviética, en la Alemania Oriental y en todos lados, dado que tu participación política está muy restringida, creo que ya va a ser no, el simulacro en un momento, ponemos aquí pausa cuando venga el simulacro. Entonces, acuérdense que eh, en esos sistemas totalitarios, la participación política está muy restringida. Entonces, ustedes no pueden votar o su voto no importa porque no hay competencia, no pueden expresar sus ideas porque hay censura, no pueden manifestarse en la calle porque lo reprimen. Acuérdense que Fidel Castro siempre tenía la frase, la calle es de Fidel,
La calle es de Fidel. Entonces, si ustedes van con 3 personas y se manifiestan, no tarda ni 5 minutos en llegar la policía a agarrarlos a golpes, ¿eh? O sea, no se crean que se puede, no crean que es como la UNAM, que pueden ustedes estar con el megáfono y horas y tomar cubículos. No. El totalitarismo, hay terror, ¿no? Entonces, como no pueden participar de estas formas normales en la política, la forma de participar en la política es a través de la denuncia. Y entonces eso es lo que les da un sentido de pertenecer a la política. Y de decir, ay, qué padre, ¿no? Ya hice algo por la patria, sí estoy muy politizado. Entonces, ¿qué es la política, no? Hay una novela, ¿no? Muy, muy importante. Hablo mucho de ella, no la he leído, pero ya me la platicaron. Ya la voy a leer ahora sí. Pero se la recomiendo porque quien me la recomendó es una persona inteligente. De Padura, que se llama como Polvo al Viento. Padura, ¿no? Que escribió ese libro famosísimo sobre Trotsky. Es el mejor escritor cubano vivo, ¿no? Sin duda. Y entonces describe, me han dicho esto, ¿no? Cómo es la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, lo pueden leer en todos lados. Supongo que en Orlando Figues, ¿no? Ir ahí en el libro de Susurros, y se puede leer por todos lados. ¿Cómo entonces la participación política es acusar a los demás? ¿De qué? De cualquier cosa. De que tienen un refrigerador y a ver de dónde salió el dinero para el refrigerador. De que tienen de dónde salió el dinero para la televisión. De que estaban opinando y diciendo cosas del líder supremo. A ver cómo es posible. Entonces, esa es la participación política, ¿no? La denuncia, el linchamiento. Y evidentemente, claro, es esa forma de transferir lo privado a lo público para darle una dimensión de importancia. También algo que quería decir de eso, sobre todo en Figues, en Orlando Figues, que habla de esto para la Unión Soviética nada más. Yo nada más he estudiado el caso soviético, la verdad, en los 30. Tampoco es que me sepa toda la historia de la violencia ideológica, pero lo que dice es, no solo la participación política se hace de esa forma, pero además se espera que haya esa participación política. Es decir, si no participas de esa dinámica de aterrorizarse entre pares, en términos de la teoría mimética, es decir, tú tienes que aterrorizar a tus pares y al mismo tiempo tienes que vivir aterrorizado de tus pares. Así es. O de tus dobles, diríamos, de tus dobles. Es decir, de todas las personas con las que interactúas cercanamente, porque si no, eso también es sospechoso. Sí. ¿Qué es lo que dice Figues? Es sospechoso que no. ¿Por qué no has Alguien que no denunciado? alguien que no acusa es sospechoso. Sí, está muy raro, ¿no? Entonces eso es una característica que es lo que dice él, que se instala como una especie de chip o o sea, como de filtro a través del cual viven, ¿no? En ese totalitarismo. Sí, ahora vamos, aquí pregunta nadie, vamos a la violencia ideológica, antes de responderle aquí que pone una pregunta en el chat. Y esto, el spoiler, ¿qué pasa con el spoiler? ¿Es una palabra antigua, nadie o qué? Porque No, era más bien que ya estaban comentando el final de la película. ya, no, bueno, ya ni modo, ya se me molaron, Ni modo. pero véanla de todas maneras. Ya nos adelantamos. Igual se les va a olvidar, porque sé que siempre todo lo que toman en clase se les olvida rápido. Entonces, va a ser como nuevo. Va a ser como nuevo. Bueno, a ver, vamos a la violencia ideológica, nadie. Dice suave, ¿no? Utiliza más la persuasión que la fuerza. Convence a la población de seguir el orden por su propio bien. Aquí nos falta, ¿no? Por su propio bien. Por su propio bien. El autocontrol es más importante que el control externo. El juego político reduce la violencia a su mínima expresión, la vuelve más simbólica que real. Se considera sano que exista oposición real, que haya rotación en el ejercicio del poder. Se compite con el poder se compite por el poder de manera ordenada. En las democracias liberales, la violencia ideológica suele aparecer durante las campañas políticas, en momentos de crisis nacional e internacional. Por lo demás, la mayor parte de la gente suele concentrar sus energías en cuestiones de su vida privada.
está más atento a la envidia banalizada que a la ideológica. Entonces, fíjate, Nadie, no es lo común, no es lo común que se convierta en eso. A lo mejor es lo común entre politólogos, porque nosotros sí, ¿no? Nuestras rivalidades personales, pues es natural por lo que estudiamos y por nuestras obsesiones políticas que las llevemos a ese terreno y las, por así decir, las volvamos trascendentes. Pero no entre un ingeniero y un médico y no entre un biólogo y un arquitecto, o sea, o entre dos no profesionistas. Es decir, en el mundo de la democracia liberal, como si tienes las otras formas de expresión política, no se convierte en la forma importante de expresión política, llevar esto de la denuncia al otro. Yo les confieso la verdad, tengo más del doble de edad que ustedes, nunca en mi vida he delatado a nadie. Bueno, sí, a mis hermanos con mis papás, sí, pero no en un sentido legal, no en un sentido político. Díganme ustedes si han delatado a alguien. Digo, es algo que no está en nuestra experiencia cotidiana, es algo que no importa, porque hay otras formas de expresión política. Si ustedes les dicen, pues esa es la única manera de expresión política, quizás lo empezaríamos a hacer todos. No digo que seamos mejores que ellos, es que es una condicionante del sistema, ¿no? Entonces, en realidad no, porque estamos verdaderamente mucho más preocupados de lo otro, ¿no? Estamos mucho más programados para ver comerciales de televisión y tener envidia y violencia banalizada que para tener envidia y violencia ideológica. O sea, de hecho, fíjense el trabajo que nos cuesta interesarnos en política. ¿Por qué hay la necesidad de 80 millones de spots cada vez que hay campañas políticas? Pues porque no nos interesa. Digo, a nosotros en específico, si hablo como población en México, porque somos politólogos, ya saben. Pero en general a la gente, ¿por qué le tienes que meter 80,000 millones de spots para que salga un día a votar? ¿Y por qué le tienes que poner la casilla a 2 cuadras de su casa? Porque si no, no va a votar. Y es más, ¿y por qué le tienes que comprar tamales para que vaya a votar? Porque si no, no va a votar. Es decir, es muy interesante cómo la envidia banalizada es lo que domina nuestras vidas. No nos están insistiendo permanentemente en las democracias liberales que nos interese la política. Mientras que en los totalitarismos justamente es al revés. Te tiene que interesar porque si no eres un mal ciudadano. Es más, como decía Irais, estás amenazado. Si no lo haces, estás amenazado, ¿eh? Es sospechoso que no participes. Ustedes nunca han ido a un campamento de juventudes del partido. Si vivieran en Cuba, pues ya hubieran ido a 2 o 3. Pues en los veranos hay que ir. Hay que ir y bueno, ya menos, porque ya es un poco más en crisis y en decadencia el sistema, pero había que ir a la zafra, ¿no? Había que ir a la zafra y había que pasar por un internado un tiempo y estar ahí. Nosotros no. Es decir, como que la actividad política en el totalitarismo es muy intensa en la vida cotidiana. Y en el mundo liberal, la actividad política es muy intensa solo en pequeños momentos, ¿no? Bueno, la violencia ideológica no localiza chivos expiatorios fáciles de matar, pues es más difícil eliminar a un grupo que matar a una persona. Los ejecutores de esta violencia conciben a sus enemigos como el mal y a sí mismos como el bien. Cada grupo funciona en su interior con patrones similares a los de la envidia sacra, con la diferencia de que el chivo expiatorio no es uno de ellos mismos, sino que siempre está en el exterior. Claro está, en democracia, el mal, es decir, el otro partido, sufre solo una violencia simbólica. Cada grupo piensa lo mismo de sus rivales. Por lo tanto, es un tipo de violencia que, cuando escala, es sumamente destructivo y que puede conducir a la violencia temible, porque son grupos organizados, ya no personas. Sin embargo, en las sociedades en donde se alcanza cierta madurez política, sobre todo por parte de sus élites, la violencia ideológica cobra un cariz simbólico más que real. La violencia ideológica en estos casos implica competencia más que guerra y partidos más que ejércitos.
La muerte del enemigo ocurre en el terreno del manejo del presupuesto, no en el biológico. Al igual que con la violencia sacra, aquí el tiempo se concibe como un ciclo, lo que se va a repetir. El tiempo biológico no es tan importante, nadie muere en realidad. Ya va a ser el simulacro en unos minutos, entonces voy a poner aquí voy a apagar por un momento la cámara, el micrófono, y en 5 minutos nos vemos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, está bien. Tres. Sí.
Bueno, ¿ya están por ahí? Aquí estamos, doctor. ¿Ya regresamos todos? Bueno, ya aproveché yo para ir por un vasito de agua. Muy bien. Bueno, ya sé que está Moisés, ¿los demás están también para que ya sigamos? Hola, Nadia, otra vez ya. Hola. Sí, doctor. Hola, Natalia. Y de ahí ya veo que están, ya veo que ya estamos todos otra vez. Bueno, pues vamos a seguir. La violencia ideológica suele surgir sobre un terreno de envidia banalizada, es decir, de sociedades complejas, ¿no? Ahí los mediadores son más efímeros. El sujeto que desea sustituye rápidamente a sus modelos y por lo tanto no puede odiarlos realmente. Sin embargo, esta situación que en apariencia conlleva directamente a la estabilidad social, si no es profundo, no hay conflictos graves, implica un peligro. El individuo es más influenciable que nunca y así como puede estar dominado por la indiferencia durante largos periodos, hace falta solo una dosis de entusiasmo destructor para que empiece a destruir. ¿No? Ustedes están tranquilos en su vida privada, su vida liberal, su vida, su violencia banalizada, pero por lo mismo son influenciables, ¿no? Están cambio de opiniones, están cambiando de opinión, están cambiando de mercancías, están cambiando de todo, incluso están cambiando de casa, ¿no? Como demuestra Richard Sennett, ¿no? Los norteamericanos se cambian 17 veces de casa en su vida, ¿no? Entonces imagínense. Digo, ahí saca una estadística de esto, ¿no? Entonces, todo esto, estos cambios permanentes, nos dice el texto, bueno, pues es muy sano hasta cierto punto porque no produce conflictos graves, pero también puede ser que de pronto nos llegue una influencia medio peligrosa y dado que somos tan influenciables, la tomamos. Así como nos influyen para comprar gancitos, lo cual no está mal, o para votar por un partido u otro, o para escoger una carrera u otra, pero también puede llegar Charles Manson e influirnos y meternos a una secta divertida, que al final ya no es tan divertida, ¿no? O sea, este es un poco el peligro de ser tan influenciables, ¿no? Nos dice el texto. Aunque pueda rápidamente olvidar sus odios, estos cuando son manipulados con rapidez hacia una dirección genocida, pueden traer consecuencias desastrosas. Aparece aquí la envidia ideológica, ¿no? La violencia ideológica es un intento por volver a poner la envidia en el centro de la sociedad, como en las sociedades sacras. Un intento por darle nuevamente la gravedad que había perdido al banalizarse, ¿no? Bueno, eso es la envidia ideológica, ¿no? Ese intento, claro, ya lo vimos, sin la legitimidad que sí tenía. Ahora vamos a otra serie de conceptos de la teoría mimética que también nos van a ser muy útiles para el análisis de la obra de Paul Jones. Hoy terminamos con esto y las siguientes 2 sesiones del curso vamos a ver 2 capítulos que ejemplifiquen cómo se analizó esto. Vamos a empezar la siguiente sesión con un capítulo que hicimos entre 4 personas, que es el capítulo primero de la obra de Paul Jones. Anadí es de las personas que hizo este capítulo que vamos a revisar la siguiente sesión. Pero bueno, vamos a acabar antes con esto. Según la teoría mimética hay 2 modelos sacrificiales, el de las comunidades primitivas y arcaicas y el post-tradicional. Entonces hay uno tradicional que es de comunidades primitivas arcaicas y uno que es post-tradicional. Muchos de los rasgos del primer modelo sobreviven en el segundo. La diferencia es que en el segundo ha perdido su eficacia parcial o totalmente. Ahorita vamos a ver cómo se construye la idea del sacrificio en la teoría mimética, pero en principio, digámoslo así, hay 2 formas de 2 tipos de sacrificio de acuerdo al tipo de sociedad, sociedades simples, sociedades complejas. Sociedades simples el sacrificio funciona mejor, sociedades complejas el sacrificio funciona peor. Ahorita vemos el detalle de todo esto. Para que el mundo post-sacrificial funcione, requiere de la convergencia de varios modelos sacrificiales. Ah, caray, entonces aquí ya un siguiente elemento. El sacrificio es simple en esta sociedad y en esta otra sociedad donde ya no funciona bien, entonces hay que tener diferentes modelos sacrificiales. Ahorita vemos también el detalle de esto. La teoría mimética ejemplifica el primer modelo sacrificial, el de las religiones primitivas y arcaicas, con las multitudes miméticamente conformadas respecto a la opinión de que la víctima sacrificial
es realmente la culpable de los males de la comunidad. Si creemos realmente en eso, eso va a hacer que funcione bien el sacrificio. Se trata de colectividades imitativas simples. Esta multitud asesina, linchadora, se le ve enloquecida, maníaca, endemoniada, perturbada, arrebatada, frenética, persecutora, intolerante, histérica. Rasgos derivados de la exacerbación de la mímesis de todos los participantes. Se contagian entre ellos y se vuelven todo esto. Y van directamente a linchar. Sin embargo, así como la multitud linchadora descarga miméticamente su ira contra un chivo expiatorio, lo que se produce tras este sacrificio es un orden de imitaciones benevolentes. Los miembros del grupo ahora se imitan al respetar las prohibiciones, al respetar las jerarquías, al elegir modelos no conflictivos. Es decir, se imitan para evitar la mímesis conflictiva. O sea, ya, sí nos imitamos para ser destructores y violentos, pero después viene la calma, ¿no? En todo esto es clave la imitación de los rituales, que es la rememoración del primer sacrificio, el que fundó el cosmos y el orden de los hombres. Digamos, y el orden de los hombres y el orden humano, ¿no? La teoría mimética enfatiza la diferencia entre el sacrificio ritual, simulacro, de liminalidad o liminalidad controlada, y espontáneo, liminal. Ese sí es verdaderamente liminal, ¿no? Porque produce incertidumbre, ¿no? El primero ocurre en principio en un marco reglamentado. Es un desorden ordenado, ya lo habíamos dicho, circunscrito. Pero todo esto es reversible. El orden se desgasta. Hay inundaciones, terremotos, enfermedades, invasores. Y también llegan nuevos culpables. El rito sacrificial puede también salirse de las manos del clero. Al invocar la violencia, esta puede escaparse del control de los sacerdotes, como un accidente en un laboratorio en donde se preparan armas biológicas, ¿no? O como un coronavirus, ¿no? No sé si han visto, han salido muchas notas ahora, sobre todo en New York Times, ha dado mucho seguimiento a la hipótesis del virus que escapa del laboratorio. ¿Y saben cuál es el problema de las investigaciones? Pues que los chinos no dejan investigar realmente en los laboratorios. Entonces todo está como hipótesis. Que si se comieron un murciélago, que si no se comieron un murciélago. Parece que eso está cada vez más descartado. Pero tampoco se llega con toda certeza. La culpa es de los chinos, dicen ahí. Pues, bueno, no, porque acuérdate que son laboratorios internacionales. También. La culpa, si se pudiera estudiar bien, se vería que también es una culpa transnacional, ¿eh? Hay que ver de qué laboratorio se escapó el asunto, ¿no? Pero sí, claro, los chinos están implicados. La ruta más común, según la teoría mimética, es desorden mimético violento, es decir, envidias, todo esto, ¿no? Imitación para culpar a uno, que comienza el proceso de exteriorización o autoexteriorización de la violencia. Es exteriorización, ¿no? Porque la autoexteriorización implica ya que ya no hay mito, ¿no? 3, linchamiento de ese ser exterior, que puede ser un dios o incluso un envidioso, paria. Instauración de un orden producto del milagroso sacrificio que transforma al diabólico culpable, asesinado, en un santo restaurador del orden. Es decir, de muy malo se convierte en muy bueno, ¿no? Muy malo hay que matarlo, pero ya que lo matamos, ¡ay, trajo la paz! Entonces se vuelve un santo, ¿no? 5, manutención del orden mediante imitaciones positivas, por ejemplo, prohibiciones, mediadores no conflictivos, intercambios y rituales violentos que contienen la violencia. Y 6, desgaste del orden por factores internos o fracaso del orden por desafíos externos. Y esto nos lleva otra vez al punto 1, desorden mimético violento, y después al punto 2. Es decir, se presenta como un ciclo. Todo esto se presenta como un ciclo, ¿no? Y ese ciclo, mientras más predecible, mientras más ritualizado está, pues da más tranquilidad, ¿no? Sin embargo, esta ruta puede alterarse. Al momento de culpar a uno, quizás el orden no se restaure. Harán falta mayores sacrificios, más violencia. E incluso en ocasiones veremos la desestructuración del grupo, la desaparición de la tribu. O sea, a veces se equivoca el rumbo
Y bueno, pues hay que darle al dios de la violencia más víctimas, más atractivas, para ver si se calma, y a veces no se calma, ¿no? Por ejemplo, está la descripción de las monarquías, ¿no? En la obra de Girard. Dice, bueno, o sea, claro, los monarcas siempre encuentran sustitutos para que no sean sacrificados ellos. Ellos son la víctima sacrificial original, como ocurre en los pueblos muy primitivos. Pero siempre se trata de darle una víctima sustituta a la gente para que vea algo de sangre, no la del rey, sino de otro. Pero claro, si ese sacrificio falla y si no se restaura el orden, entonces hay una amenaza de que el rey sí sea el sacrificado, como ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, digamos, por eso les decía, a veces la liminalidad controlada se sale de control también. Pero este orden sacrificial solo funciona plenamente en sociedades simples, en donde la conciencia colectiva es homogénea. En cambio, en las complejas, en donde ha sido desmitificado el mecanismo del chivo expiatorio, ya sea por el efecto de la comparación de distintos mitos o por cobrar conciencia de una condición humana universal, ya no puede producir un orden duradero, ¿no? El chivo expiatorio, pues sí, pero cuando ya sabes que es un chivo expiatorio, ya no funciona bien, ¿no? O sea, el chiste es que creas que realmente es un culpable. Una vez revelado que la víctima inmolada no es más que un chivo expiatorio, es decir, una vez que se ha desacreditado la unanimidad culpabilizadora que traía consigo una fuerte conciencia colectiva, el mecanismo pierde su eficacia. Sin embargo, no renunciamos a él. La teoría mimética utiliza un término para hablar de este uso del mecanismo sacrificial en un contexto en el que ya ha perdido su fortaleza. Catejón, que significa lo que contiene la violencia en el doble sentido de la palabra. Encerrar en sí mismo y retener dentro de ciertos límites. O sea, es muy violento, lo tiene ahí, pero al menos lo tiene ahí adentro. Lo contiene, está ahí adentro y no lo deja escaparse. Está ahí adentro y es lo que no lo deja escaparse. Por eso se habla del sentido de que está contenido en los dos sentidos. El sacrificio bajo la égida del catejón funciona mal. Es una palabra griega, ¿no? Que aparece en diversos pasajes del Antiguo Testamento, de los Evangelios, perdón. El sacrificio, no, perdón, sobre todo en las revelaciones, ¿no? Está en San Juan, por supuesto, ¿no? En el Apocalipsis y todo esto. El sacrificio bajo la égida del catejón está en los ¿cómo se llaman estos? Los tesalonicenses y en una serie de pasajes ahí. En el libro de Anatomía de la Teoría Mimética, ahí están las citas explícitas donde se recuperan esos fragmentos bíblicos, ¿no? El sacrificio bajo la égida del catejón funciona mal, pues ya no existe la unanimidad linchadora y por lo tanto la pacificación esperada se convierte en pacificación a medias en el mejor de los casos y en escalada conflictiva en el peor. Entonces no para la violencia, dice, a veces el catejón es esa especie como de sacrificio chafa, de sacrificio que ya no resuelve el asunto, ¿no? El que ya no resuelve la violencia. El catejón es lo que queda después del sacrificio y curiosamente lo que debería quedar después del sacrificio es la renuncia al sacrificio. Pero no, seguimos sacrificando, porque es la forma más fácil de resolver los conflictos. Ya sabemos, la ciencia ya nos dijo que los chivos expiatorios son chivos expiatorios. ¿Renunciamos a tenerlos? No, no renunciamos. ¿Por qué? Porque es una forma fácil de resolver problemas, aunque lo resolvamos mal. Es una forma fácil de quitarnos responsabilidades. El catejón implica que el sacrificio funciona mal, pero no renunciamos a él. El catejón, también llamado la marca de lo sagrado, no aspira a eliminar la violencia, sino a ejercerla de modo razonable. ¿Qué es lo racionalmente aceptable en términos de sacrificio? Un tipo de sacrificio que evita un mayor número de muertes. Claro está, dada la naturaleza de las sociedades plurales, no existen los sacrificios completamente racionales, pues el contagio y la solidaridad victimaria nunca es total. Es decir, siempre hay muchas opiniones. Yo opino que hay que sacrificar a fulanito de tal. Pues sí, pero fulanito de tal opina que hay que sacrificarte a ti. Entonces, la sociedad plural siempre hace que haya dudas respecto a quién es el sacrificable o quién es el que debemos sacrificar, sobre a la racionalidad de ese sacrificio, ¿no? La teoría mimética plantea el catejón como una forma provisional e ineficiente de pacificación.
Lo que aquí proponemos es que los catejones político o económico, vistos de modo aislado, no ofrecen más que provisionales e insuficientes formas de pacificación. Sin embargo, planteamos, ¿no? Que si se comprenden los catejones de una forma más integral, si se unen las piezas, podremos trazar un modelo desde la teoría mimética que nos permita comprender la complejidad del orden postradicional y sus amenazas. Veremos que si ahí en donde falla un modelo de contención de la violencia no vemos aparecer una violencia rampante, es porque ha entrado en acción otro catejón. Pero también a la inversa, en donde aparentemente un catejón funciona bien y de todos modos encontramos violencia desmedida, es porque se ha sobrepuesto la lógica de otro modelo de contención, este fallido. Ahí van los catejones, ¿no? Los catejones que ha estudiado la propia teoría mimética en una gran cantidad de libros, ¿no? Estos están todas las fuentes en Anatomía de la Teoría Mimética, pero aquí hay un resumen de los diferentes catejones, ¿no? A continuación, presentamos un cuadro que resume la última parte de Anatomía de la Teoría Mimética, en donde se aprecian los catejones post-tradicionales, es decir, las formas en las que las sociedades complejas contienen la violencia. Este cuadrito lo hizo Valentina, después yo lo arreglé un poquito, Valentina Méndez Rizo, que es quien me ayudó también a elaborar una parte importante de esta introducción. Catejón o marca de lo sagrado. Después dice catejón triunfante, o sea, cuando funciona el catejón, cuando sí pacifica, catejón fallido, cuando no pacifica, y qué tipo de chivo expiatorio utiliza este catejón. Dice catejón o marca de lo sagrado. Cuando el intento de concentración de la violencia por parte de un orden jurídico político triunfa, se produce el Estado, ¿no? Ese es el primer catejón. El Estado de Derecho nos dice cuando triunfa, ¿no? ¿Cuándo funcionaría? Cuando el monopolio de la violencia produce un Estado de Derecho, ¿no? Esto es el catejón triunfante, porque el Estado de Derecho es una forma de economizar la violencia, ¿no? Nos da certeza, sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer. O sea, ustedes, por ejemplo, están acabando su carrera, la mayoría de ustedes. ¿Les gusta la certidumbre o no les gusta la certidumbre? Van a decir, pues sí, ¿no? Pues ya queremos titularnos, queremos entrar al mercado laboral, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho les da esa certidumbre. Tienen derecho a titularse, tienen derecho a tomar sus clases, tienen derecho a competir en el mercado laboral, ¿no? Ese es el catejón cuando funciona bien, ¿no? Catejón fallido, modernidad pervertida, los señores de la guerra, los estados embrión o fallidos, frágil orden impuesto por los delincuentes, ¿no? O sea, cuando el Estado de Derecho no funciona, ¿no? Es decir, cuando no hay certidumbre. ¿Quién monopoliza la violencia? Pues unos señores se llaman los señores de la guerra, como pasa en Afganistán. Los estados embrión, ¿no? Que son estados ahí, como pasa en algunas regiones de México, ¿no? En tierra caliente, ¿no? Eso justamente es un catejón fallido, ¿no? Ahí intentaron monopolizar la violencia, pero no lo lograron. Entonces se crean órdenes alternativos que no ofrecen certidumbre. Chivo expiatorio de este catejón. La opinión de los ciudadanos acerca de las víctimas sacrificadas, ¿no? Que se divide en credibilidad del Estado, noción de justicia y uso razonable de la violencia, ¿no? O sea, ¿qué opinión tienen los ciudadanos acerca de las víctimas sacrificadas? El chivo expiatorio, pues cuando le creemos al Estado decimos, pues está bien, ¿no? Hubo una manifestación, les pegaron, bueno, pues sí estaban generando desorden, estuvo bien, tiene legitimidad del Estado, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, los que apoyaban a Trump, ¿no? Que traían armas y todo. Pues se usa la violencia en Washington cuando toman el Capitolio, ¿se acuerdan? Y creo que matan a 2 o 3, ¿no? De estos manifestantes, pero tiene suficiente legitimidad del Estado. Dicen, bueno, pues sí, pues es que andaban con armas, tomaron el Capitolio, se economizó la violencia, era más violento dejarlos
tomar el Capitolio, ¿no? Tenía un costo un poquito mayor, ¿no? Y que siguieran armados y amenazando. Pero segunda opción, esto es cuando falla, ¿no? Cuando el chivo expiatorio funciona, pues hace esto. Claro, siempre va a funcionar entre segmentos de la población. Hay segmentos de la población que van a opinar, pues qué bueno que les pega. El chiste es que sean mayoritarios, ¿no? Pero también habrá siempre segmentos que digan, no, el Estado usó mal la fuerza, nunca debe usar la fuerza. No, son chivos expiatorios. Los verdaderos problemas no están ahí, están en otro lado, ¿no? Entonces, esto es justamente las dos opiniones en cuanto al chivo expiatorio, ¿no? Segundo catejón, el cristianismo y otras religiones antisacrificiales y la disciplina civilizatoria del autocontrol que proponen una ética universal que merma las solidaridades tradicionales. Si mermas las solidaridades tradicionales, pues mermas también la posibilidad de usar chivos expiatorios. Bueno, yo creo que ya no vamos a acabar, ¿verdad? Pero cuando se impone la ética autosacrificial, contribuye a la pacificación de las relaciones sociales. Eso funciona bien, ¿no? Entonces, todos tenemos mucha autodisciplina, todos nos disciplinamos, todos tenemos autocontención, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda a ¿qué? A tener una muy buena relación con los que nos rodean, ¿no? Funciona este catejón, ¿no? El sacrificio existe porque es el autosacrificio, ¿no? Pero, pues no importa, o sea, se considera legítimo, ¿no? Para la convivencia. Cuando las religiones antisacrificiales o de autosacrificio no son interiorizadas por el individuo y las solidaridades tradicionales ya no existen, surge el individualismo egoísta, bárbaro. ¿No? Entonces, claro, es un mundo donde ya no está la amenaza del chivo expiatorio, ya no está la violencia ejemplar, que haría que te portes bien, pero tampoco te portas bien por ti mismo, porque no has interiorizado la autodisciplina. Bueno, ese es el peor de los mundos, ¿no? Entonces, también es un catejón fallido. Se da una competencia entre partidos, religiones, organizaciones, por ser quien más verdaderamente se preocupa por las víctimas, ¿no? Fíjense, se está planteando una situación. Cada grupo con esa agenda acusa a sus rivales de hipócritas de lucrar con las víctimas. El chivo expiatorio de cada uno de estos grupos es su competidor. Es decir, aquí en principio se trataría de que no haya más chivos expiatorios porque uno mismo toma la responsabilidad. Pero sí hay chivos expiatorios cuando funciona mal. ¿Y cuál es el chivo expiatorio? Aquellos que supuestamente luchan por las víctimas. Fíjense cómo surge, por ejemplo, los partidos socialistas. Surgen como una crítica en el siglo XIX contra el cristianismo. Porque el cristianismo es la religión que se preocupa por las víctimas. Y entonces justamente surgen como una acusación de hipocresía a la iglesia y a otras versiones del cristianismo, de que realmente no están tan preocupados por las víctimas. El socialismo lo que intenta es decir, yo soy el que verdaderamente me preocupo por las víctimas. Esa es la primera agenda de los socialistas, quitarle la bandera al cristianismo. Y claro, después con el tiempo, pues ya el liberalismo dirá, no, ustedes producen más pobres que nosotros. Entonces hay una lucha de quién se preocupa más por las víctimas, ¿no? En un contexto en donde justamente ya no debería haber chivos expiatorios. El chivo expiatorio entonces es el otro partido que hipócritamente se preocupa por las víctimas, ¿no? Sé que suena enredado, pero bueno, así lo plantea Girard, ¿no? En un libro que se llama Veo a Satán caer como el relámpago, ¿no? ¿Qué tal ese título? Bueno, veo que son las 2 para las 12. Les voy a pedir que sigamos con esto el próximo miércoles. Ya nos faltará poquito de este capítulo introductorio. Y nos metemos al primer capítulo del libro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que ahí dejemos, digo, para no ir más allá de los tiempos y no abusar de su paciencia. Y les voy a pedir, si a lo mejor ha sido clarísimo todo lo que he dicho, pero de verdad que si hay alguna cosa me interrumpen y me preguntan, ¿eh? Por favor. Bueno, nos vemos el miércoles. Natalia, muchas gracias. Emilio, Iraí, Saranza, Anadí, Gerardo, gracias por estar. Moisés, gracias por todo el apoyo, Moisés. Mariana, que estés muy bien. Y nos vemos el miércoles a la misma hora.
¿Vale? Gracias, doctor. Hasta Perfecto, luego. adiós. Nos que estén vemos. bien. Les Nos agradezco. vemos. Hasta luego, Adiós. gracias.